Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Venimos alegres a la casa del Señor, hermanos. Seamos bienvenidos todos. Le damos las gracias a nuestro Rey que nos ha reunido un día más para alabar su nombre, para glorificarle, para bendecirle. Y vamos a buscar, hermanos, en el libro segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a hablar esta noche, hermanos, sobre un milagro que Jesús hizo a una madre que estaba desesperada, hermanos. Yo creo que ya esta historia la hemos leído y la hemos analizado cómo el Señor viene obrando en este precioso milagro. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Amén. Si lo tenemos, nos ponemos de pie y vamos a leer esta bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios, gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Gracias. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, en esta bella historia que nos presenta la palabra de Dios, la situación difícil que estaba viviendo esta mujer, hermanos, esta viuda. Dice de que ella primeramente había tenido una pérdida muy grande, hermanos, que era el haber perdido a su esposo, ¿verdad? Ella quedó pues muy desconsolada, me imagino yo, de haber perdido a su esposo. Quedó, hermanos, triste, quedó pobre, quedó endeudada y quedó con una aflicción todavía más grande, hermanos, que era la posibilidad de perder a sus hijos. ¿Por qué, hermanos, esta mujer iba a perder a sus hijos? Porque en aquellos tiempos, hermanos, una mujer viuda no tenía quien la sustentara. Sus hijos le habían quedado, pero dice aquí que ella no tenía posesiones, no tenía bienes, no tenía de dónde tomar, hermanos, para pagar una deuda que el esposo había contraído. El esposo le había dejado, en vez de haberle dejado una herencia, le dejó una gran deuda, hermano. Se sumó esta aflicción a esta pobre mujer. Todavía el tener la posibilidad, hermanos, de perder a sus hijos, que se los llevaran como esclavos. Imagínense usted, pongámonos nosotros en la situación, en los pies de esta mujer, cómo nosotros nos sintiéramos si alguien
viniera y se llevara a nuestros hijos, hermanos, y sin la posibilidad de volverlos a ver. Fuera una situación muy triste, hermano. Creo que estuviéramos desesperadas. Así estaba esta mujer. Estaba endeudada, estaba en la pobreza, estaba triste y estaba amenazada, hermanos, de que le quitaran a sus hijos. Se puede imaginar esa gran desesperación, pero podemos ver aquí, hermanos, algo muy lindo que dice en la palabra, en el 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Podemos ver, hermanos, una característica que tenía el esposo de esta mujer. Dice que era temeroso de Jehová. Y sabemos, hermanos, que ninguna persona en este mundo que sea temerosa de Jehová va a fracasar, hermano. Tal vez este hombre murió, hermanos, y dejó esa deuda. Tal vez él no sabía que esa muerte estaba cerca y él pensó que iba a pagar. No sabía que iba a dejar a su familia en semejante aflicción. Pero vemos, hermanos, cómo la mano de Dios vino sobre este hogar, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque este varón y su esposa eran temerosos de Dios. Dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, imagínense, hermano, bien duro, hermano, una situación bien difícil. Esta madre, me imagino yo, que por las noches lloraba, por las noches no podía dormir, por las noches estaba desesperada, y ella clamaba a Dios y a lo mejor no hallaba ni qué hacer. Pero, hermanos, vemos que esta mujer tomó una buena decisión. ¿Y cuál fue la decisión que ella tomó? Ir a buscar al siervo de Dios, al profeta Eliseo. Porque, hermanos, cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles, no podemos pedir consejo a cualquier persona, hermano. Tenemos que buscar una persona que nos va a dar un buen consejo. Una persona que nos va a animar, hermanos, a acercarnos más a Dios, a buscar de Dios. Y vemos lo que le dijo este varón, hermanos, en el 2. Dice: Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Como que dice: yo no puedo hacer nada por ti. Ella le llegó a preguntar a él, ella llegó a poner esa carga, hermanos, en las manos del profeta Eliseo. Pero le dice él: ¿y qué puedo hacer yo? Como quien dice: yo no puedo hacer nada. Pero inmediatamente, hermanos, viene la respuesta de Dios, que la da a esta mujer en labios del profeta, hermano. Sabemos que el profeta, hermanos, es una persona que está inspirada por Dios, por ese soplo del Espíritu Santo, y le da ese consejo, hermano, un consejo que nosotros lo hubiéramos descabellado, lo hubiéramos que no. ¿Cómo? Si yo solo una botellita tengo, ¿cómo voy a llenar más? ¿Verdad? O sea, si a usted la mandan a hacer eso, creo que no le alcanzará la fe a usted y a mí. Pero mire, esta mujer fue una mujer que actuó primeramente con fe, porque se acercó, hermanos, al lugar donde le iban a ayudar. Dice: el profeta Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Mire qué precioso, hermano, esta mujer le dice que no tenía nada, que solamente tenía una vasija de aceite. Era todo lo que esta mujer poseía, hermanos. Imagínense, ella no tenía bienes, no tenía otros bienes con qué echar mano, poderlo vender y poder saldar esa deuda. Ella no podía hacer eso porque no tenía, hermano. Aquí dice que solamente tenía aceite. Y sabemos que el aceite es un tipo del Espíritu Santo, hermano. Ella tenía el Espíritu Santo en su casa, en su vida, en su mente, en su corazón. Y por eso, hermanos, ella pudo alcanzar esa promesa, ese milagro que el Señor le puso en sus manos. Mire cómo le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos,
vasijas vacías, no pocas. Vaya, aquí, hermanos, vemos cómo viene trabajando la fe de esta mujer. Y esto, hermanos, es para todos nosotros, hermanos, que aunque estemos en la peor condición, en la peor posición económicamente, con deudas, hermanos, tenemos que confiar en la providencia del Señor, tenemos que aumentar esa fe, hermanos, pedirle a Él. Mire, esta mujer no se acercó a cualquier persona, hermano, a pedir consejo. Ella se acercó al profeta de Dios, a un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno, hermanos, de que le podía dar un buen consejo. Y a pesar, hermanos, de que ella vio que ese consejo tal vez para su lógica no iba a funcionar, pero esta mujer se llenó de fe. Y como nos dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que esta mujer practicó. Ella no miraba, hermanos, el montón de aceite en su casa. Y yo me imagino que se fue, hermanos, a pedir ese montón de vasijas prestadas. Y eran unas vasijas grandecitas, hermanos, no eran pequeñas. Y imagínense, ella tenía ahí ese montón, hermanos, de vasijas, pero esa fe y esa obediencia que esa mujer puso. Y sabe que también sus hijos participaron, porque como el profeta le dijo, ve y que tus hijos pidan prestadas esas vasijas a tu vecino. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que había una acción de parte de esta mujer y de parte de sus hijos. No solamente la fe, sino que había una acción, hermanos, una acción de obediencia, una acción de sometimiento a aquella palabra que ella había recibido, hermano. Y ella iba a actuar, hermano. Y ella dijo, pues bueno, no tenía nada que perder, sino mucho que ganar. Y poniendo esa fe, hermanos, en práctica, vemos cómo el Señor hizo ese gran milagro, hermano. Sabemos que nuestras vidas así están, hermanos, a veces, con dificultades, con angustia, pero el Señor siempre está ahí, hermano, dándonos la salida, aunque nosotros veamos las cosas difíciles, aunque veamos las cosas imposibles, aunque usted no vea una salida, hermano, el Señor ya tiene la provisión para usted. Pero ¿qué hay que hacer? Tener fe y actuar, hermano. Tener fe y actuar, porque esta mujer no le dijo a Eliseo, mire, váyase a su casa a dormir, y ahí le va a llegar la bendición. No, le dijo que actuara, le dijo que hiciera algo. Y nosotros así podemos hacer, hermano. Cuando nos vemos en calamidades, cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando no tenemos, hermanos, económicamente, tenemos que también ver cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo hacemos algo, hermano, para que esa bendición venga. Porque esta mujer no se quedó quieta, hermano. Esta mujer hizo todo lo que el profeta le dijo. ¿Y por qué, hermano, esta mujer tuvo tanta fe? Porque su esposo también había sido un varón de fe, un varón que le inculcó a ella y a sus hijos esa fe. Imagínense, hermano, era algo tan imposible lo que Eliseo le dijo, pero vemos aquí y le dijo en el 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Mira, hermano, qué increíble, ella solo tenía una. Ella tenía que tomar en sus manos esa vasija, sus hijos tenían que detenerle la vasija vacía. Vemos cómo toda la familia está actuando, está trabajando para que llegue la bendición, hermano. Y vemos aquí, hermanos, como dice que el aceite no dejó de fluir. Esto se compara, hermanos, con aquel milagro que el Señor hizo de la multiplicación de peces, cuando Él le dio de comer a toda esa gente que estaba allí, que había escuchado su palabra, y como dice, como Él multiplicó esos panes, esos peces, y hasta sobró y todo el mundo comió. Pero vemos cómo la mano del Señor multiplica, hermano, porque si el Señor no multiplica, no llega la bendición. La bendición viene de Dios, hermano. Recordemos también
aquel pasaje, hermano, donde dice que Jesús llegó, hermano, y que habían pescado toda la noche. Pedro, habían pescado ellos toda la noche y dice que no habían agarrado ni un solo pez. Imagínense cómo estaban estos hombres, decaídos, tristes. Y le dijo el Señor, echa la red a tu derecha, le dijo. Y echó la red y ellos no creían, ellos tenían incredulidad, le dijeron, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Tal vez a nosotros así nos puede pasar, todo el día hemos trabajado y no hemos visto la bendición. Pero como dice allí en su palabra, en tu nombre echaré la red. Y mire, dice la palabra del Señor que echaron la red y no cabían los peces, dice. Yo sé que usted ha leído ese versículo de la Biblia. Sí, no cabían los peces en la red. Ellos no entendían cómo esa red no se reventaba, hermano. Dice que agarraron 153 peces. Imagínense, hermano, cómo estaba esa red de llena. ¿Cómo fue la bendición? Cuando el Señor quiere bendecir, Él bendice, hermano. Él lo hace, no por nuestros esfuerzos ni porque lo que nosotros podamos, sino porque Él es el dueño del oro, de la plata. Él, hermano, es el que manda la bendición. Mire aquí como dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Imaginémonos la escena, hermano. Imaginémonos que en esa casa habían unas 35, 40, 50 vasijas. Imagínense, ella tenía solo una llena. Y cuando estaba echando, hermano, inmediatamente le ponían la otra, o sea que el aceite no dejaba de fluir, el aceite no dejaba de bajar de esa vasija. La multiplicación de Dios, hermano, la bendición de Dios. ¿Por qué Dios bendice así? Él bendice cuando a Él le place, hermano. Y a la gente que Él quiere bendecir. Esta mujer, hermano, quedó desamparada. Esta mujer quedó sola con sus hijos. Pero fue una mujer de fe y de obediencia. Fue una mujer temerosa de Dios. Fue una madre que fue a buscar un consejo para no perder la vida de sus hijos. Hermano, y nosotros como madres así nos toca, hermano. No queremos que las vidas de nuestros hijos se pierdan. Queremos que ellos lleguen a una salvación. Y esa es la oración que nosotros tenemos. Yo no creo que esta noche haya una madre de las que nos están viendo, de las que están en este lugar, que no ore por sus hijos, que no ore por la salvación de sus hijos. Claro que lo hacemos, hermano, y tal vez no lo estemos viendo en este momento, pero Dios va a obrar, hermano. Tarde o temprano el Señor va a salvar esa vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hubo una madre que se sometió a la voluntad de Dios. Hubo una madre que dobló rodillas por ese hijo. Yo no me canso, hermanos, de decirlo, que cuando yo andaba, hermanos, en el mundo, muerta en delitos y pecados, muerta espiritualmente, mi mamá oraba por mí. Hermanos, eso no tiene precio. Que alguien esté orando por su salvación no tiene precio, hermano. Porque esa oración sabemos que Dios la escucha. Claro que la escucha, porque dice que todo lo que pidiéramos que fuera conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Hermanos, si estamos pidiendo por la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de familiares que están lejos, no dudemos que el Señor va a dar esta respuesta. Esta mujer, hermano, clamó, esta mujer escuchó consejo, esta mujer tuvo una acción. Esta mujer trabajó y puso a trabajar a sus hijos, llenando esas vasijas, y el Espíritu Santo se hizo presente en ese hogar, multiplicando ese aceite y llenando esas vasijas, hermano. Imagínense qué gozo sentía esta mujer, qué alegría sentía esta mujer, llenar y llenar y llenar, y ver que el aceite no dejaba de salir.
fue una bendición grande, hermano. En nuestra mente no puede caber que algo así ocurra, pero sabemos que Dios, hermano, es el Dios de lo imposible y que para Él nada es difícil, hermano. ¿Habrá algo imposible para mí?, dice su palabra. Sabemos que no lo hay, hermano. Y dice en el 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mira, hermanos, cómo fue la confianza que esta mujer puso. ¿Cómo fue la confianza que esta mujer puso en Dios? Y si ella hubiera tenido más vasijas, hermano, hubiera seguido llenando más. Porque el Señor así es, hermano. Él es bondadoso. Él es grande y misericordioso. Nuestras vidas, hermanos, están en las manos de Él. Y podemos tener preocupaciones grandes, hermano, por nuestra familia. Así como esta mujer que se acercó al profeta pidiendo un consejo por sus hijos. Una madre angustiada. Pero vemos cómo fue la provisión de Dios. Vemos, hermanos, cómo esta mujer alcanzó, hermanos, a ver ese gran milagro. Tal vez usted y yo, hermanos, no estamos en condiciones como esta mujer tan difícil, hermano, de dolor, de haber tenido, hermanos, esa pérdida, de ver amenazada la vida de nuestros hijos. Pero, hermanos, nosotros día con día, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro sometimiento debe ser a Dios, hermano. Porque si nosotros hacemos eso, hermano, someternos a Dios, hermano, obedecer a Dios, nunca, óigalo bien, no he visto justo desamparado, dice en el Salmo, ni su simiente que mendigue pan. Nunca vamos a ser desamparados, hermano. ¿Por qué? Porque una persona temerosa de Dios va a tener la bendición de Dios en todo momento. Si usted recuerda al principio, dice, tu siervo era temeroso de Dios, dice. Si usted y yo, hermanos, tenemos ese temor a Dios, guardando sus mandamientos, perseverando, hermano, en la lectura de su palabra, obedeciendo, hermano, vamos a tener la bendición. La vamos a tener, hermano, créalo, porque así es. Así es, hermano. Si el único que ya está vencido y no tiene salvación es el enemigo, hermano. Pero nosotros somos hijos de Dios. Dice que vamos a florecer como la palmera. Vamos a ser grandes, vamos a ser fuertes. Nuestras raíces van a ser profundas. Sí, hermanos, si el Señor no nos ha traído para vernos morir, Él nos ha traído para bendecirnos, para multiplicarnos la fuerza. Porque, hermano, usted puede estar ahora triste, puede estar llorando, puede tener alguna enfermedad difícil o su familia. Pero usted no va a quedar ahí postrado, hermano. Usted va a clamar a Dios con fe, va a poner su confianza en Él. Y Él va a hacer, hermano. Solamente dice esperar la voluntad de Dios. Pero si usted ya le oró, si usted es obediente, si usted se somete a la palabra de Dios, ¿qué más puede esperar, hermanos, que la bendición del Señor? Que ver ese milagro, hermano. Yo no sé cuántas madres aquí o las que nos están escuchando a través de esta red social están angustiadas por sus hijos, están angustiadas por algún familiar que tal vez le han dicho ya no tiene salud, ya lo desahuciaron, ya le dijeron que ya no lo espere la muerte. Pero, hermanos, dice el Señor que cuando tenemos fe vamos a ver cosas imposibles. Cuando oramos con fe, hermano, cuando estamos conforme a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice en el 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Mire lo que vemos aquí. Después que esta mujer, hermano, llenó todas esas vasijas, se encerró en su casa a llenarlas, confió en Dios,
Todavía el varón de Dios la manda. ¿A qué la mandó, hermano? ¿A dormir? ¿A roncar? No, la mandó a trabajar, hermano. Ve y vende, le dijo. Ve y vende la vasija de aceite. Mira, hermano, cómo vamos a hacer para pagar esas deudas, hermano. Con acción, trabajando. Sí, hermano, recibió el consejo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio la provisión, la puso en sus manos, la puso en su casa, pero todavía la mandó a trabajar, hermano. La mandó a trabajar. Sé que si no trabajamos no vamos a ver bendición de Dios. Solamente pedirle y esperar. No, hermano. Tenemos que poner acción. Mire cómo le dijo el varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire, hermano, cómo fue. Yo me imagino que esta mujer, hermano, cuando vio ya la provisión en sus manos, yo creo que esta mujer lloraba de alegría. Feliz, hermano. Ya sus hijos, ya nadie se los iba a llevar. ¿Sabe que en aquel tiempo se los llevaban como esclavos? Como esclavos, hermano. Y un esclavo no tenía derecho a nada. A lo que lo pusieran a hacer, eso tenía que trabajar. Imagínense cómo esta mujer salvó a sus hijos. Se salvó ella misma, hermano. Ella tuvo esa provisión, le dice: ve y vende el aceite, y luego que lo hayas vendido, que ya tengas esa bendición en tu mano, paga a tus acreedores. Mire, hermano, el Señor siempre va a dar una salida, hermano. Si usted y yo estamos orando por nuestros hijos, por esa salvación, el Señor va a dar la salida. El Señor, hermano, va a actuar. Si lo único que tenemos que tener es fe, confianza, seguridad, ¿verdad? En Dios, hermano. Él va a proveer esa salvación para nuestros hijos. Él va a dar, hermanos, a ellos un entendimiento. Dice la palabra de Dios que Él cambia, hermano, el entendimiento de la persona. Porque cuando estamos alejados de Dios no podemos pensar nada bueno, hermano, sino solamente en cosas carnales. Pero cuando nos acercamos a Dios, hermano, nuestro pensamiento tiene que ser diferente. Esta mujer, hermano, fue bendecida. Esta mujer tomó acción. Esta mujer trabajó. Esta mujer confió. Esta mujer, hermano, fue obediente. Y así tenemos que ser nosotros, hermano, como siervas de Dios. Tomar acción. Ser obedientes. Trabajar, hermanos, las que podamos trabajar todavía, ¿verdad? Las que tengamos fuerza todavía para trabajar. Podemos llevar esa bendición a nuestra casa, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, nosotros ponemos nuestras manos y el Señor pone la bendición en nuestras manos. Pero tenemos que accionar. Tenemos que trabajar, hermano, no solo en las cosas materiales, sino en las cosas de Dios también, hermano. Yo admiro a mis hermanas que van todos esos miércoles, hermano, allá al ministerio, a una esperanza viva, que llevan ese refrigerio, que llevan esa palabra. ¿Usted cree que el Señor no les va a pagar, hermano? Claro que les va a pagar. El Señor les va a bendecir porque ellas están dando de lo que tienen, y dice su palabra: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, ponen tiempo, ponen esfuerzo, ponen trabajo, hermanos, para la bendición que el Señor les va a dar, hermanos, a sus vidas. ¿Qué les da, hermano? ¿Qué les puede dar? Le da esa protección a su familia, le da ese trabajo a su familia, ¿verdad? Hasta el momento tienen en su hogar provisión económica, tienen en su hogar alimento. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas. El Señor es así, hermano, porque el que le trabaja a Él va a ser bendecido, hermano.
El que le sirve a Él con todo su corazón va a ser bendecido. ¿Usted cree que esos pasos que usted da a este lugar, el Señor no los bendice? Claro que los bendice. Estamos aquí, hermano. Estamos respirando. ¿Cuánta gente está en los hospitales con oxígeno, que ya no pueden respirar? ¿Cuánta gente está en su casa esperando la muerte, que ya los desahuciaron? Y nosotros estamos bien, hermano. Nosotros tenemos buenos nuestros pies. Tenemos buenos nuestros miembros, hermano. Podemos accionar todavía. Tenemos la fuerza para trabajarle a Dios. Como mujeres valientes, hermano, tenemos que trabajarle al Señor. Tenemos que pedirle que nos ayude, que nos ponga palabras en esta boca. Mire, hermano, yo todos los días le pido a Dios: Señor, dame sabiduría para hablar tu palabra, porque yo no puedo. Yo lo reconozco, hermano, que yo no puedo, pero yo le pido al Señor, yo le pido que me ayude, porque yo, hermano, yo no puedo nada. Pero el que puede está ahí arriba, y Él es el que sostiene al que quiere predicar su palabra. Hermanos, y vemos cómo el Señor da, hermanos, la respuesta. Tal vez usted y yo no lo estamos viendo en este momento, pero vamos a tener esta respuesta, hermano. Créalo y ponga su fe. Créalo, hermanos, y declárelo. Todos los días usted ponga esa petición. Todos los días usted pídale a Dios. Hermanos, Él no se va a hacer esperar. Tarde o temprano esa respuesta va a llegar. Tarde o temprano usted va a ver a su familia a los pies de Dios, hermano. A sus hijos buscando a Dios. Yo sé que el anhelo de mi hermana Lucita es que su hijo esté aquí, a la par de ella en este culto. Se siente bonito, hermano, tener un hijo aquí, que esté escuchando la palabra de Dios, que esté oyendo el mensaje, hermano. Algo se le va a quedar, algo va a practicar más adelante. Todas nosotras quisiéramos, hermano, tener a nuestros hijos aquí. Yo le doy gracias a Dios porque tengo a mi hijo aquí, mi hijo Cristian. Que Dios lo bendiga. Yo todos los días oro por mis dos hijos. Que el Señor los ayude, hermano, porque nosotros no podemos hacer nada por ellos más que orar. Ponerlos en las manos de Dios, porque ellos ya llegaron a una edad que ellos toman sus decisiones, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer nada más es ponerlos. Señor, te pido por la vida de mi hijo, que no se vaya a perder. Esa es la petición de una madre, hermano. Esa es la petición de una madre, que su hijo no se vaya a perder, que sus hijos no se vayan a perder. Eso fue lo que motivó a esta mujer primeramente a tomar la acción de ir donde el profeta a pedir ese consejo, ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Ella no quería perder a sus hijos, y miren, allí quedó viviendo en la casa con sus hijos, con la provisión que Dios le había dado. Y así va a ser, hermano, el futuro suyo y mío. Vivir con nuestros hijos, ver la salvación de ellos, ver cómo el Señor los va a llevar paso a paso a sus caminos, hermano. Si, como yo digo, no es una carrera, hermano, sino que paso a paso el Señor lleva todo. El Señor los va a ir poniendo a ellos, hermano, para que ellos busquen de Dios. Tal vez, hermano, nosotros ya no estemos en este mundo, pero un día ellos van a buscar de Dios. Un día ellos van a llegar rendidos a los pies de Dios. Imagínense, ellos van a recordar, hermano, que usted y yo orábamos por ellos. Ellos lo van a recordar. Y tal vez, hermanos, entre lágrimas ellos digan: mi madre oraba por mí. Han oído esa alabanza, ¿verdad? Mi madre oraba por mí cuando yo era un pecador, dice. Y mire qué precioso, ya cuando el Señor lo llevó a sus pies, ya este hombre reconocía, hermano, que su madre oraba por él. Así somos nosotras las madres, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser, hermanos, mujeres de valor, a ser mujeres entendidas, a ser mujeres temerosas de Dios, a ser mujeres obedientes, hermano, a ser mujeres, hermanos, que vamos paso a paso haciendo la voluntad de Dios, no como nosotros pensemos, hermanos, porque nosotros
nuestros pensamientos a veces van por otros lados, pero el Señor nos va enderezando, hermano. El Señor va enderezando nuestro camino para que nosotros vayamos por donde Él dice, por el camino angosto, dice, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero usted y yo hemos escogido, hermano, el camino angosto, que es el que llevamos, y no vamos a ser defraudados, hermano. Vamos a llegar a esa meta, vamos a llegar a esa salvación, hermano. Porque el Señor lo que quiere es que usted y yo, nuestra familia, nuestros hijos seamos salvos. Pero primeramente tenemos que tener fe y obediencia, hermano. Sometimiento es lo primero, hermano, para poder alcanzar esa salvación para nosotros y para nuestra familia. Así es que, hermanos, yo le doy las gracias al Señor por este hermoso tiempo que Él me concede, hermanos. Como le digo, yo no sé nada, pero el Señor es el que ha venido dando este consejo. Así que yo le doy ese consejo a todas esas madres que oran por sus hijos, que no se cansen, hermano, que le den la bendición a sus hijos. Sí, hermano, hay que bendecirlos, hay que decirle, usted le va a servir a Dios, de más adelante lo voy a ver predicando. Sí, hermanos, hay que darles esa bendición, porque tarde o temprano se va a cumplir en su vida. Hay que darles la bendición, hermano, porque la mayor herencia que usted y yo les podemos dejar a nuestros hijos, hermano, es la fe en el Señor. Que sigamos adelante, que ellos sigan ese camino. Es la fe, hermano, para que no se vayan a perder, para que no ellos vayan a caer a un lugar, hermanos, de tormento. No, hermano, nosotros no queremos eso. Queremos la bendición y la salvación para ellos. Así es que, hermanos, yo le doy las gracias al Señor por este hermoso privilegio, hermanos, que me dio de compartir esta hermosa palabra que primeramente ha sido para mi vida, hermano, y para usted y para quien la tome, ¿verdad? Esta hermosa palabra. Así le doy las gracias al Señor y queda mi hermano. Que el Señor les bendiga grandemente a todas mis hermanas que están en este lugar y las que están conectadas. Que el Señor les bendiga, bendiga su hogar, bendiga su familia y bendiga, hermanos, todo lo que poseen. Que la bendición del Señor repose sobre sus vidas. Gloria al Señor. Queda mi hermano.